Los discos ópticos. Atrás quedaron aquellos tiempos en los que estos medios se encontraban a plenitud en el mercado. Mucho antes del MP3 o las plataformas de streaming, el CD era la opción para disfrutar la música de nuestros artistas favoritos. Los jóvenes de hoy en día no sabrán la difícil decisión que era elegir una película en un videoclub, con el riesgo de alquilar algo tan malo como Matrix Revolutions, pero que terminabas viendo igual. Estos medios incluso fueron nuestros mejores aliados en la PC para hacer backups o ahorrar más espacio, e incluso nos permitieron disfrutar de aquellos videojuegos de la época. Aunque siguen usándose en cierta medida, por lejos no se acercan a la popularidad que tuvieron alguna vez. En este video vamos a dedicarnos a hablar sobre la evolución de estos discos, algunas curiosidades detrás y las razones de su declive. ¿Sabías que el CD no fue el primer disco de este tipo? ¿O que el Blu-ray no es el verdadero sucesor del DVD? Quédate que veremos todo luego de la intro. Este video está patrocinado por GVG Mall. En GVG Mall podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. De hecho, voy a aprovechar para comprar una licencia de Windows 10 que estoy necesitando. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Y un detalle no menor es que esta licencia sirve incluso si queremos actualizar luego a Windows 11. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GVG Mall por patrocinar el espacio. Cuando hablamos de discos ópticos, a la mayoría probablemente se les venga a la mente el viejo CD, el DVD o el Blu-ray. Esto tiene sentido ya que fueron los medios más populares, pero la variedad va más allá de lo que muchos en realidad piensan. Incluso las distintas variantes de cada medio no llegaron todas juntas. Esto suele ser motivo por el cual hay confusión a la hora de hablar de los años en los que realmente llegaron estos medios. En el caso del CD, por ejemplo, no es que hubo solamente un CD. La primera versión que se desarrolló y comercializó solo admitía audio. Años después llegó el CD-ROM, el cual admitía la lectura de cualquier tipo de datos, pero no su grabación. Posterior a este llegó otra variante, el CD que solo lleva una R, el cual permitía grabar datos en equipos domésticos. Esto le dio mucha utilidad en el campo de la computación, pero vamos a empezar por el principio, ya que se le suele atribuir al CD el título del primero de su clase, aunque esto no es así. La tecnología del disco óptico fue inventada por el ingeniero David Paul Greb en 1958 y registró las patentes en los años 60. Estas patentes fueron adquiridas por la compañía Pioneer, que junto a investigadores de Philips y la MSA desarrollaron lo que sería el abuelo de los discos ópticos, el Laserdisc. Este fue el primer disco óptico comercializado. Era enorme para los que estamos acostumbrados, ya que los más comunes tenían un diámetro de 30 centímetros. Para hacernos una idea, esta es una comparativa entre un Laserdisc y un DVD. Literalmente era el abuelo. Solo permitía almacenar y reproducir video. Tenía una capacidad de 60 minutos por cada lado en su versión de 30 centímetros de diámetro. Hubo versiones de menor tamaño, aunque claro, estos no tenían la capacidad suficiente para almacenar una película. Fue un competidor directo del VHS y tenía sus ventajas frente a este. La imagen era más nítida, no requerían de un tedioso rebobinado y rápida reproducción hacia adelante para ir a un punto específico, y su fabricación era más barata. Sin embargo, su tamaño era excesivo incluso para la época, no permitían grabación y los reproductores eran muy costosos. Los primeros discos no fueron fabricados a
inapropiadamente y sufrieron un deterioro conocido como la putrefacción del Laserdisc, un problema similar que tuvieron los CDs a principios de los 90. Fue popular en Japón ya que en este país contaba con precios competitivos, pero no fue bien recibido en el mercado estadounidense donde perdió frente al VHS, mientras que pasó prácticamente desapercibido por nuestras tierras. Sin embargo, el Laserdisc marcó un punto de partida, y en parte su tecnología fue utilizada para la siguiente evolución de los discos ópticos. Sony y Philips trabajaron en el desarrollo de los primeros prototipos de un disco de audio digital, y en 1982 comenzaron a comercializar el disco compacto, conocido como CD por sus siglas en inglés. El CD emplea una tecnología de láser infrarrojo, y a diferencia de los enormes Laserdiscs, el CD posee un diámetro de 12 centímetros, medida que marcó el tamaño estándar para las siguientes generaciones de discos ópticos. En un principio era un formato de solo lectura y limitado al almacenamiento de sonido. Curiosamente, se había lanzado en empaques alargados similares a los discos de vinilo, lo cual fue criticado y no tenía mucho sentido. Luego de varios rediseños llegaron los bien recibidos Jewelbox. Tras un catálogo inicial de 20 álbumes, las ventas aumentaron con el tiempo, superando al vinilo en 1981 y luego al cassette para la década de los 90. Pero no fue sino hasta mediados de los 80 que esta tecnología llegó al mundo de la informática gracias a su primera evolución, el CD-ROM, que permitía la lectura de cualquier tipo de datos, no solo de sonido, y sus capacidades habituales iban de los 650 a los 700 megas. Y el siguiente gran salto fue en 1988 con su variante que, además de todo lo antes mencionado, este nuevo formato permitía la grabación, aunque una vez hecha no podía ser eliminada. La tecnología ya estaba, sin embargo su recepción como medio de almacenamiento en PC llevó su tiempo. Las primeras grabadoras eran costosas, por lo general iban dirigidas a un público muy profesional, pero la tecnología perduró y con el paso del tiempo los desarrolladores lo adoptaron como un formato viable para guardar información. Su capacidad era enorme si lo comparábamos con un disquete de 3,5 pulgadas que apenas almacenaba 1,44 megas, y si bien no eran reescribibles, esto por un lado era una desventaja, pero al mismo tiempo tenía su utilidad, ya que en parte servía como una capa de protección frente a incidentes como el ataque de un virus informático. Por su utilidad también marcó el inicio de los discos ópticos en las consolas de videojuegos, donde su primer gran éxito fue en la primer PlayStation. Sí, esto también trajo los benditos tiempos de carga, ya que eran más lentos que un cartucho, pero este inconveniente era compensado ante una mayor capacidad que permitía agregar más información en los juegos, como música y actuaciones de voz. Esto era un lujo que su rival, la Nintendo 64, no se podía permitir con unos escasos 96 megas máximos por cartucho. Su éxito lo llevó incluso a la creación de variantes como el mini CD, una versión de 8 centímetros de diámetro y una capacidad de 214 megas, muy útil para controladores de software, almacenar datos de baja capacidad o incluso para la distribución de sencillos musicales. El éxito del CD llegó a su plenitud a finales de la década de los 90 y principios de los 2000. Esta fue la primera generación, y esto explica por qué no vimos hasta entonces un intento de disco óptico para las películas, ya que el Laserdisc solo había sobrevivido en Japón. A principios de los 90 ya habían comenzado los trabajos para lo que sería la segunda generación de discos ópticos, donde llegaría el tan popular DVD. En un principio había dos estándares desarrollándose. Uno era el Multimedia Compact Disc, apoyado por Philips y Sony, y por otro lado estaba Super Density Discs de la mano de varias empresas, entre ellas Toshiba, Hitachi, Pioneer y otras más. En vista de la situación, hubo una alianza algo informal por parte de algunas compañías, en las cuales estaban Apple, IBM y Microsoft, afirmando que solo aceptarían un formato, haciendo presión para unir ambos proyectos bajo un único estándar y evitar una costosa guerra de formatos. Finalmente, Sony y Philips cedieron y acordaron con Toshiba para unirse al desarrollo de Super Density Discs, pero bajo una condición: adoptar el sistema de codificación EFM Plus de Philips en lugar de usar el de Toshiba. El sistema de Toshiba permitía una capacidad de 5 GB, mientras que el de Philips era un 6% menos eficiente, es decir, llegaba a los 4,7 GB. Pero la ventaja del EFM Plus era su mayor resistencia a los daños físicos como las rayaduras. Esta tecnología usaría un láser rojo, a diferencia del infrarrojo usado en el CD, que permite leer y escribir bits mucho más pequeños. Estos bits son los agujeros sobre la superficie del disco donde se escribe el valor binario, el 0 o el 1, razón por la cual permite almacenar casi 7 veces más datos que un CD, siendo que ambos tienen el mismo tamaño físico. El resultado de todo, la creación del consorcio DVD, una organización
organización compuesta por las empresas a cargo del desarrollo del DVD y sus estándares, que más tarde pasó a llamarse Foro DVD. Aunque su lanzamiento comenzó en 1996, con los años fue llegando de a poco en las distintas regiones del mundo. El DVD logró triunfar en donde el Laserdisc había fracasado. Los distribuidores de entretenimiento lo adoptaron como el reemplazo a la tecnología VHS y se convirtió en el formato dominante con el paso del tiempo. Ya para el 2001 las ventas de reproductores de DVD superaban a los del VHS en el mercado estadounidense. Como curiosidad, en un inicio sus siglas correspondían a Digital Video Discs, pero para enfatizar su uso en otros campos como la informática y los videojuegos, se optó por establecer el significado de la letra V como versatile, es decir, versátil en español. Aún así, muchos pensaron luego que el primero seguía siendo la definición correcta debido a su popularidad en el campo del video. En el área de la música, aunque las capacidades del CD ya eran suficientes para este mercado, el DVD fue un excelente complemento para aquellos que iban más allá y querían videos musicales. El más habitual en un inicio era el DVD de una capa con 4,7 GB, conocido como DVD 5, pero también fueron popularizándose otros formatos como el DVD 9 de una cara y doble capa, o el DVD 10 con dos caras y una capa en cada cara. Y por supuesto también tenía sus variantes como el DVD-ROM de solo lectura, el DVD-R grabable una sola vez, o el RW regrabable que ya tenían un costo mayor al anterior y eran más difíciles de conseguir. Por sus capacidades fue un excelente formato para consolas de sexta generación. Sony tardó en expresar su interés en el DVD, sin embargo fue el primero en emplearlo en el mercado de las consolas con la PlayStation 2. La primera Xbox de Microsoft también adoptó este formato e incluso su sucesora, la Xbox 360. Y para algunas consolas incluso se crearon formatos propios en esta segunda generación de discos ópticos. Uno era el GD-ROM de la Sega Dreamcast, un formato que pretendía evitar la piratería pero no lo consiguió. Otro fue el formato UMD de la PlayStation Portable. Este venía cubierto en una carcasa de plástico y su capacidad iba de los 900 megas a los 1,8 gigas. No solo podía incluir juegos, sino también películas y música. Curiosamente, la U venía de Universal, pero Sony jamás liberó la patente para que pueda usarse en otros dispositivos. Asimismo, en los videojuegos de PC se comenzó a adoptar este formato, y para otros usos en la informática convivió perfectamente con el CD. Si necesitabas algo superior a los 700 megas, el DVD era una opción que estaba ahí, si es que contabas con la grabadora, claro. Pero si la información entraba en un CD, era la opción más asequible y te ahorrabas algo de plata. La segunda generación de discos ópticos fue quizás la época de mayor gloria para estos formatos. El CD había sido todo un éxito y el DVD llegó para cubrir los huecos. Recuperó el mercado del cine, se complementó perfectamente con el CD en otras áreas y fue un excelente sucesor en donde el CD ya estaba quedando corto por sus capacidades. Los discos ópticos eran tan comunes que era normal conseguir discos vírgenes en comercios que no tenían ninguna relación con la tecnología, como librerías o kioscos. Por supuesto, la tecnología seguía avanzando y era necesario trabajar en un sucesor para el DVD que cubriera aquellas áreas más exigentes que se venían, como la televisión en alta definición. Pero a partir de este punto el mercado de discos ópticos ya no volvería a ser el mismo. Como muchos sabemos, para la próxima generación llegó el Blu-ray como la evolución del DVD o DVD, pero resulta que este medio no fue obra de la organización Foro DVD. Aquí la historia se pone más interesante. El Blu-ray se había presentado en esta organización como propuesta para suceder al DVD, pero ante una votación la propuesta perdió con 8 votos en contra y 6 a favor. Como respuesta ante esta negativa surgió la creación del Blu-ray Discs Association, que daría continuidad al desarrollo de esta tecnología. La organización Foro DVD, por supuesto, no se quedaría de brazos cruzados. Comandado principalmente por Toshiba, trabajaron en su propio proyecto para suceder al DVD, el HD-DVD. De aquí nació la competencia entre los dos formatos de la tercera generación, los cuales llegaron a finales del 2005. Ambos discos usan una tecnología de láser azul-violeta de 405 nanómetros, superior al de 650 nanómetros del DVD estándar. De este láser es que deriva el nombre del Blu-ray. Sin embargo, se diferencian bastante en otros aspectos. El HD DVD contaba con una capacidad de 15 GB por capa, cuando la del Blu-ray era de 25 GB. El ancho de banda del HD DVD superaba 3 veces al del DVD estándar, llegando a los 30 megas por segundo, pero el Blu-ray era aún más rápido con 48 megas por segundo. El Blu-ray era claramente superior en aspectos técnicos, sin embargo tenía una gran desventaja: era una tecnología más costosa, mientras que el HD DVD ofrecía precios más asequibles, pero también ofrecía
hacía otras cosas muy interesantes. Consiguieron desarrollar un híbrido entre DVD y HD-DVD, de manera que se podía comprar una película que funcionase en un reproductor de DVD, pero al mismo tiempo podía usarse en un reproductor de HD-DVD que aprovechaba la capa con la película grabada en alta definición. Para competir, los estudios Blu-ray lanzaron la misma modalidad de discos híbridos. El HD-DVD tuvo un mejor inicio de mercado, mientras que el Blu-ray fue percibido como costoso, propenso a errores y con pocos títulos. En esta guerra de formatos hubo una gran división de empresas y productoras. Algunos apoyaban exclusivamente un formato, mientras que otros apoyaban ambos. Microsoft fue un gran impulsor del HD-DVD y ofrecía un lector externo para su consola. Por otro lado estaba Sony, que incluyó directamente el Blu-ray en la PlayStation 3. La consola de Sony tuvo un inicio turbulento, pero esto le sirvió de apoyo al Blu-ray con el tiempo. Al fin y al cabo se trataba de la sucesora de la PlayStation 2, la consola más vendida de la historia. Además, la publicidad de Sony fue mejor ejecutada. Poco a poco los fabricantes y las productoras fueron volcándose cada vez más al Blu-ray de manera exclusiva, hasta que quedó solamente Toshiba como el único defensor del HD-DVD. Para principios de 2008, las películas disponibles en Blu-ray duplicaban a las disponibles en HD-DVD. Ese mismo año Toshiba aceptó la derrota, anunciando que descontinuarían la fabricación, la comercialización de hardware y las licencias del HD-DVD, marcando así la victoria para el Blu-ray en esta tercera generación. Pero, ¿hasta qué punto fue una victoria? El Blu-ray tuvo su relativo éxito. De hecho, en 2015 hubo una evolución de este formato, el Blu-ray Ultra HD, el cual admite principalmente un ancho de banda superior, permite 4K 60 FPS, soporta HDR y un códec de video superior. Sin embargo, esto se vuelve discutible dependiendo del campo en el que hablemos y la perspectiva desde la cual lo miremos. Lejos está el Blu-ray de ser comparable a lo que fue el boom del CD y el DVD. Su inicio fue difícil no solo porque se enfrentó a un competidor, sino que su mercado era mucho menor. En sus primeros 2 años vendió 8.3 millones de copias, frente a los 16.2 millones que vendió el DVD en el mismo plazo de tiempo durante su introducción. Si bien el costo para producir un disco Blu-ray es el mismo que el del DVD, el problema estaba en los mecanismos de lectura y escritura, los cuales eran más complejos, haciendo que los grabadores y reproductores sean más costosos en comparación. Y no solo estaba el costo del reproductor, la gente debía adquirir también un televisor HD o Full HD. En 2007 estos apenas eran una cuarta parte de lo que fueron los televisores CRT en 1998 durante los inicios del DVD. Esta generación tampoco encontró lugar en un campo muy importante, la PC. Los usuarios en general aún no veían utilidad en el salto de la capacidad con el Blu-ray como para compensar su costo. Además, otras tecnologías evolucionaron y tomaron gradualmente este terreno que ocupaban los discos ópticos en la PC, y de aquí viene en parte el declive en general que tuvieron estos discos. Entre ellos estuvieron las memorias flash. En un inicio sus capacidades eran limitadas. Recuerdo que en 2005 un pendrive de 512 megas era un lujo y ni siquiera superaba un CD, pero sus capacidades fueron mejorando considerablemente y su relación con el costo-beneficio se volvía más atractiva. Le acompañaban también otras ventajas. Un pendrive o disco externo es tratado casi de la misma manera que el almacenamiento interno de la PC, mientras que un disco óptico requiere de un software especial, y a menos que sea regrabable no podías volver a utilizarlo para borrar los archivos y reescribir información nueva. La expansión de Internet a los hogares trajo otro gran choque para los discos ópticos, primero con las conexiones ADSL y luego la fibra óptica. El almacenamiento en la nube se volvió una herramienta muy atractiva para hacer respaldos y al mismo tiempo sincronizar tus datos con otros dispositivos. Continuando con la lista de motivos, le sigue el formato digital que se ha comido el mercado donde dominaban los discos ópticos, la distribución de contenido. Esto abarca la música, las películas y los videojuegos. En la música, los reproductores de MP3 habían desplazado los reproductores de CD personales. Luego llegaron los smartphones y servicios de música vía streaming. De la misma forma llegaron las plataformas de streaming para las series y películas. Desde un principio la calidad era menor, pero los usuarios se fueron inclinando a los que les resultaba más cómodo. No es casualidad que la piratería también haya disminuido desde entonces. Más tarde la llegada de formatos ya diseñados para el streaming ayudó a achicar la brecha de calidad con respecto al Blu-ray. Nos queda por hablar de los videojuegos, empezando por la PC, que de por sí ya era la plataforma donde menos peso tenía el formato físico, y la llegada del formato digital terminó por hacerlo desaparecer. El terreno en el que quizás los discos ópticos están resistiendo con mayor fuerza es en las consolas.
consolas, pero como dato no menor, a partir de la 9ª generación de estas empezaron a ofrecer ediciones sin lector de discos con un precio un poco más reducido. Algunos opinan que los discos ópticos están prácticamente muertos, pero por increíble que parezca, muchas personas aún valoran la posesión de un medio físico. Entre las razones por la disponibilidad que ofrecen sin importar el estado de la conexión a internet ni realizar pagos continuos todos los meses. Otro gran motivo es el coleccionismo y aún persiste cierto escepticismo con respecto a los servicios de video y música bajo demanda. De hecho, en 2021 se registró el primer aumento de ventas de CDs en Estados Unidos desde el 2004, 46.6 millones frente a 31.6 millones del 2020. Varios intérpretes del momento ayudaron a promover el formato. Por supuesto, ya no estamos en aquellas épocas donde podíamos conseguir un disco en el kiosco a la vuelta de nuestra casa. El lector de discos ha dejado de ser un componente estándar cuando compras una PC nueva y tampoco abundan las tiendas para comprar el último álbum de nuestra banda favorita o alguna película. Lo único que podemos estar seguros es que el futuro de los discos ópticos es incierto. Puede que su levante en la música y permanencia en otras áreas se trate solo de una tendencia temporal, o puede que encuentre un lugar a futuro como parte de la resistencia en un mundo del cual estamos dependiendo constantemente de estar conectados a internet. Espero que el video te haya gustado y te invito a otro video que sea de tu interés. Recordá dejarme tu me gusta, suscribite y activar la campanita. Muchísimas gracias a los donadores del canal y nos vemos la próxima. Hasta luego.